Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. A mí me toca la parte jurídica y yo voy a empezar con una afirmación que quizás sea demasiado contundente, pero que es la que estábamos sufriendo, al menos en el ámbito del País Valenciano. Desde nuestro punto de vista, la tutela judicial de los supuestos de acoso no es satisfactoria y también podemos afirmar que no es efectiva. No estamos dando una solución desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista laboral, tramitando los procedimientos a través de los juzgados a todas las situaciones de acoso que nos están planteando los compañeros. Las únicas soluciones que se están dando desde el punto de vista jurídico es rescindir el contrato de trabajo, es decir, perder el empleo, en el mejor de los casos con una indemnización, y en el mejor de los casos que se condene a la víctima, o sea, que se condene al acosador cuando se abre expediente disciplinario. Pero desde ese punto de vista, la tutela es absolutamente insuficiente. Lo que quiero decir es que sindicalmente nosotros tenemos que buscar otros medios de conservar el puesto de trabajo para afrontar toda la problemática derivada de los conflictos laborales. Y eso es lo que nos ha llevado, en definitiva, a plantear este procedimiento. Bueno, yo os decía esto así de esta forma tan radical y tan contundente porque la experiencia que nosotros teníamos en Valencia, que luego yo comprobaba por los comentarios que tenía o por las bases de jurisprudencia con otros compañeros, era prácticamente idéntica. Mirad, el primer consejo que yo os puedo dar desde el punto de vista práctico es que dejemos de hablar de acoso. Que cuando vayamos al servicio jurídico no hablemos de estoy siendo acosado. Nos creemos que tenemos fuerza y razón, o sea, que tiene mucho peso eso que estamos diciendo, y en absoluto, desde el punto de vista jurídico, está teniendo peso. La mayor parte de las demandas que estamos interponiendo, bueno, sabéis que hay dos tipos de procedimientos. Podemos dirigirnos directamente a los juzgados con las demandas de vulneración de derechos fundamentales, son procedimientos especiales y sumarios. Son los procedimientos estrella que utilizábamos hace 10 años y que nos estaban dando muy buen resultado. Pero de hace 6 o 7 años a esta parte, esos procedimientos no están teniendo ninguna declaración, desde luego, exitosa o que nos procure una tutela a los trabajadores en el sentido de acoger favorablemente las peticiones que nosotros estamos demandando. En estos procedimientos acudía al fiscal. Yo al principio estaba pensando que tenía muy poquito tiempo y que no os iba a contar, pues yo creo que fue el asunto que más me deprimió a mí, así de claro lo cuento, cuando yo actuaba como coadyuvante del País Valenciano en todos los procedimientos de derechos fundamentales, pero sí que quería contarlo porque además es un compañero vuestro, es un compañero que trabajaba, que prestaba servicios en un hotel en Valencia, y es un compañero al que le interpusimos una demanda por vulneración de derechos fundamentales, por acoso y por atentado al derecho de libertad sindical. Mirad, este compañero que prestaba servicios que trabajaba en un hotel, era miembro del comité de empresa, era un compañero activo, bastante reivindicativo, interponía bastantes denuncias ante la Inspección de Trabajo, también ante la Consellería bueno, había demasiados déficits alimentarios en el hotel, también interpuso denuncias en ese sentido. Hoy lo tramitaríamos por el derecho de indemnidad, pero en aquel momento nosotros interpusimos esa demanda convencidos de que con las pruebas que nosotros teníamos, la situación de acoso que él estaba sufriendo, la situación de atentar a su dignidad que estaba sufriendo, iba a tener favorable acogida. Y le hicimos tramitarla a través de la demanda de derechos fundamentales. Y os voy a hablar solamente de las 3 pruebas documentales que teníamos en aquel momento. Teníamos una carta del abogado de la empresa dirigido a la Federación en la que se nos decía textualmente que se nos daba un liberado completo si nosotros eliminábamos de la lista de las próximas elecciones sindicales a este hombre. La siguiente prueba que teníamos era una modificación de las condiciones de trabajo porque a este hombre lo trasladaron al turno de la noche para que abriera, cerrara, borrar, y para que no se pudiera efectivamente relacionar con el resto de compañeros de los que recibía apoyo. Y además sobre los que estaba ejerciendo la protección sindical. La tercera prueba que teníamos era una grabación que además pedimos a un perito que nos la transcribiera, que se puso en el juicio, en la que una de las perlas, además de otras, la grabación era entre el jefe
de administración y el jefe de mantenimiento que consintió en hacer la grabación y luego vino a juicio, en la que le decían: más me vale contratar a un sudaca que le rompa las piernas que pagarle una indemnización por las piernas. Bueno, pues ese asunto lo perdimos. Ese asunto lo perdimos y, en primer lugar, la sentencia lo que justificó era pues que la UGT no había sucumbido a las presiones de la empresa, que ese señor se había presentado candidato después del pseudo chantaje que nos habían hecho, se había presentado candidato en las siguientes elecciones sindicales y no se había visto perjudicada la acción sindical porque además ahora en ese momento era presidente del comité de empresa, con lo cual no había ningún perjuicio. Segunda cuestión, la empresa había justificado desde el punto de vista organizativo que efectivamente interesaba que este hombre, por su capacidad y sus conocimientos, fuera trasladado al turno de noche. Y la tercera cuestión, pues el testigo que en principio accedió a hacer la grabación, lo que dijo después en el juicio era que simplemente se trataba de una conversación, que era una broma, que aquello no iba en absoluto en serio. El recurso también lo perdimos. Os decía, esta problemática es la que estamos teniendo en prácticamente todos los tribunales de justicia. Hay algunos tribunales que son más proclives a admitirlos, pero en general esto no es una problemática aislada. Mirad, una de las últimas sentencias que ha salido del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relata una situación muy parecida a la que os acabo de contar y dice que tampoco es acoso. Dice: se han considerado probar en un acta una propuesta de acta de infracción de la Inspección de Trabajo, dice: la reiterada oposición de la empresa a reconocerle las diversas incapacidades temporales de la actora como derivadas de accidente de trabajo por tener diagnosticado un síndrome de túnel carpiano, imputarle a la trabajadora, que también es representante sindical además de la UGT, bajo rendimiento en el trabajo cuando la empresa nunca ha tenido ningún sistema de medición de la productividad, cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo a otro en el que seguía sufriendo su lesión sin dar explicaciones ni expedir una evaluación de riesgos laborales que también se había solicitado, imponerle una sanción grave y reducírsela a ley cuando reclamó a la trabajadora, dificultar y obstaculizar su actividad sindical anulando reuniones a las que estaba convocando, no convocándolas a otras, impidiéndole el acceso a las instalaciones para desarrollar sus funciones de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto es lo que queda acreditado en el acta de inspección de trabajo. ¿Sabéis lo que dice la sentencia? La sentencia dice que esto es una relación laboral conflictiva. La situación que ha relatado el secretario general no es una situación de acoso desde el punto de vista jurídico, porque le falta uno de los elementos que la jurisprudencia ha acuñado, que son necesarios para acreditar que hay acoso, que es la tendenciosidad. Nosotros acreditamos un montón de conductas, pero si resulta que el energúmeno que está perjudicando a los 28 trabajadores que han firmado ese escrito no tiene ánimo de perjudicarles y es simplemente un energúmeno, pues se termina diciendo que, bueno, pues que estamos en una situación de deficiencia, de problemas organizacionales, se termina diciendo que estamos en una situación de conflicto en la que efectivamente no hay acoso. Con esto llego a la conclusión, a la primera conclusión que os quiero transmitir y me traslado a la cuarta parte del procedimiento. Vosotros habéis visto en este panel que tenéis aquí que nosotros no estamos hablando en ningún momento de protocolo, sino de un procedimiento de 5 fases. Bueno, pues la cuarta fase del procedimiento es la que coincidiría con el protocolo que nosotros habitualmente estamos firmando en las empresas. ¿Qué es lo primero que yo tengo que deciros, la primera observación que yo puedo, o la primera recomendación que yo puedo haceros? Tenéis las notas técnicas ahí, las tenéis a mano, hablar detalladamente de ellas es imposible en este momento, tenéis el curso, ya os ha comentado Marisa, pero estos serían algunas recomendaciones que yo os podría hacer para que toda esta problemática que estamos teniendo, por lo menos la intentemos superar a través de los procedimientos que firmemos en las empresas, o al menos seamos consecuentes y no firmemos algunas cosas que nos van a perjudicar en la práctica, ¿vale? Si nosotros acuñamos un concepto de acoso desde el punto de vista jurídico, que es el concepto de acoso que requiere que sea sistemático el acoso, que exista tendenciosidad y que además sea reiterado en el tiempo, no estamos teniendo un protocolo preventivo. Si resulta que yo necesito 37 conductas acosadoras
Si resulta que yo necesito que además sea sistemático y necesito acreditar que efectivamente hay voluntad de perjudicar específicamente a esa persona y no a todos los trabajadores, que era lo que ocurría en el asunto que estaba comentando el secretario general, en ese tramitado judicialmente van a decir no hay acoso, porque si se produce absolutamente para todos, a todos los trabajadores que se está tratando de esa manera, no hay voluntad directa de perjudicar a una persona concreta. Y entonces es una cuestión de deficiencia de la organización. Bueno, pues en la primera recomendación es hacer constar en los protocolos, en los procedimientos que estáis firmando, un concepto preventivo de acoso, no un concepto jurídico. Mirad, en la mayoría de ocasiones no nos estamos ni siquiera planteando lo que eso significa. La mayoría de procedimientos que tenemos, de protocolos que tenemos firmados, están hablando del concepto jurídico establecido por la jurisprudencia con los 5 elementos que yo os estaba diciendo. Con lo cual, hasta que no tenemos un muerto, acosado, no podemos empezar a funcionar con el procedimiento. Es decir, hasta que no tenemos una situación de conducta reiterada, sistemática, prolongada en el tiempo, no podemos hacer funcionar el protocolo. Entonces, ¿para qué me sirve el protocolo? ¿Entendéis? Bueno, os voy a poner un par de ejemplos. Uno es de vuestra federación, pero yo creo que se puede solucionar muy fácil porque el ejemplo está en el convenio de grandes almacenes. Por lo que yo tengo entendido, la UGT y comisiones obreras no lo han firmado, con lo cual, pues en principio, aunque sea un acuerdo de carácter estatutario, nosotros podemos exigirnos de aplicar ese procedimiento y proponer en nuestras empresas que se aplique un procedimiento, un protocolo que contenga este concepto preventivo de acoso. Mirad, tanto en el convenio de grandes almacenes como en el protocolo que acaba de firmarse por la Administración del Estado, por el protocolo de la Administración General del Estado, dicen textualmente que se pondrá en marcha el procedimiento y a estos efectos catalogan el acoso como la exposición a conductas de violencia psicológica intensa dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas por parte de otras que actúan frente a ellas desde una posición de poder, no necesariamente jerárquica, sino en términos psicológicos, con el propósito o el efecto de crear un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la empresa. Y luego, seguidamente, por si todo esto no fuera poco, dicen, ojo, y no tendrán la consideración de acoso psicológico todas aquellas conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto entre las partes. En el ámbito del trabajo, bien sea de carácter puntual en un momento concreto o más permanente. Es decir, si yo tengo un conflicto porque no se cumplen los requisitos de la jurisprudencia, eso tampoco lo trato por el protocolo. Dice, evidentemente todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da en un entorno e influye en la organización y en la realización, pero no puede considerarse móvil si no reúne las condiciones de la definición. O si no, quedará claro, dice, las acciones de violencia en el trabajo realizadas desde una posición prevalente de poder respecto de la misma, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, tampoco se pueden hacer transitar por el protocolo. O sea, ya vamos a la situación jurídica en la que resulta que tenemos una persona realmente afectada porque necesita muchas conductas y además sistematicidad en el tiempo. Pero además, y con esto termino, dice, puede tratarse de auténticas situaciones de maltrato psicológico en el trabajo, similares a las incluidas en el móvil, pero sin el componente de repetición y duración que se requiere de aquel, ya porque sean realmente esporádicas o porque sean denunciadas en fase precoz. Bueno, pues esto es lo primero que os anuncio. O sea, el primer consejo que puedo dar, lo primero que nosotros hemos adoptado dentro de este procedimiento especial. No hablamos del concepto jurídico de acoso, hablamos del concepto preventivo de acoso. Y lo que requiere es que todas aquellas conductas se traten en fase precoz, se traten al primer atisbo. Y lo que se requiere también es hablar de todas las situaciones de violencia. Algunos de ellos, algunos buenos protocolos, incluso hablan de situaciones de deficientes situaciones derivadas de deficientes situaciones de organización del trabajo o de derivadas del estrés. Bueno, pues es que eso también es susceptible de tratar o de tramitar a través de los procedimientos, sino para que los queremos. Si resulta que vamos a firmar un protocolo y resulta que necesitamos que se cumplan no sé cuántos requisitos para poder hacer transitar este tipo de solución autónoma, porque nos la estamos dando nosotros y no es la judicial, con todos los requisitos judiciales que nos están poniendo. Entonces,
Primera cuestión, que además la podéis apoyar desde el punto de vista jurídico en el hecho de que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo ha sacado una nota técnica de prevención que es la 854, que actualiza la 476 y que habla no del concepto jurídico de acoso, sino de un concepto preventivo. Pero nosotros vamos más allá. Nuestra sugerencia es que habléis del concepto amplio de violencia, incluso de cualquier conflicto derivado del ámbito laboral, que sea susceptible de tratarse, porque si no es así, no podemos alcanzar nunca la prevención, no podemos llegar a ser preventivos. Si requerimos tantas conductas reiteradas en el tiempo, nunca podemos llegar a ser preventivos. La segunda recomendación que yo os podría hacer desde el punto de vista de los protocolos que se están firmando y que desde luego no contiene el cuarto momento de nuestro procedimiento, que es un protocolo es el que consta en la nota técnica de prevención y que nos ha sido aprobada por el Instituto, es que eliminéis las fases previas de los protocolos. ¿Eso qué quiere decir? Mirad, hay muchos protocolos que tienen fases informales o fases previas. Son como fases de andar por casa, en las que no existe a veces ninguna constancia, ni siquiera escrita de esta fase. Y se deja, miradlos por favor, la mayoría de ellos en manos de recursos humanos, la investigación y la resolución de esa fase previa informal. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica? Primero, que mediatiza la investigación, que mediatiza la resolución final y que si recursos humanos es el que tiene que decir si hay acoso o no hay acoso, pues apago la luz y me voy. ¿Entendéis? Entonces, ¿por qué estamos metiendo fases previas cuando desde el punto de vista de una solución autónoma de conflictos en un procedimiento puedo llegar a una solución mediada o a una solución conciliada? No tengo absolutamente ningún problema y lo único que vamos a alargar el procedimiento. Os voy a poner otro ejemplo de una fase previa que es el que de un protocolo de centros docentes, pero es que esta es muy clara, algunas otras también. Mira, decir, una vez se procede al registro, se informa acerca de si se trata de una verdadera situación de acoso laboral. Oiga, ¿y quién informa? Pues la institución educativa. O sea, que en el momento que se tramita ya hay un acto previo que es preciso delimitar y determinar si efectivamente se trata de un acoso o se trata de otra situación. Y luego se evalúan los hechos, se recaban testimonios y la documentación oportuna. Y a partir de ahí informa la inspección educativa efectuada las actuaciones pertinentes y analizada la información. Y elabora las conclusiones y remite las recomendaciones. Oiga, ¿y aquí dónde están los representantes de los trabajadores? ¿Dónde está? Si es que además hay veces que no nos dejan ni verlos. ¿Sabéis lo que está pasando en la práctica? Que la mitad del juicio yo me la paso desvirtuando estas resoluciones de los protocolos. Ya tengo dos juicios. Tengo el primer juicio para desvirtuar las alegaciones que me han formulado el escrito de conclusiones que me han estipulado en una fase previa, y la segunda parte del juicio intentando acreditar la existencia de una situación de violencia, no de una situación de acoso. Luego, segunda recomendación, eliminemos las fases previas porque no son garantistas, porque quedan en manos de recursos humanos, porque mediatizan la resolución final, porque alargan el procedimiento innecesariamente y porque sin voluntad de llegar a un acuerdo o establecer una mediación, caray, hagámoslo, que nada le impide en pleno procedimiento. ¿Vale? ¿Cuál es la tercera sugerencia que yo os puedo hacer? Mirad, en algunos casos, en algunas empresas, por sujetos legitimados o no, se han firmado algunos protocolos que no reúnen determinadas garantías. O que la comisión que decide o que instruye el procedimiento y que al final da las conclusiones, pues es absolutamente parcial, está muy a favor de la empresa. Bueno, pues en estos casos los protocolos tienen que tener como mínimo una cláusula que permita a la víctima, que permita a la persona que está en esa situación afectada de una conducta de violencia, decidir si quiere actuar y poner en marcha el procedimiento, porque nos ocupamos de decir que cualquiera de nosotros que conozca una situación de acoso podrá ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud, de la dirección de la empresa. Perfecto, muy bien, la legitimación para denunciar es muy amplia, pero es que el interesado, yo más de una vez le digo al interesado, no pongas en marcha el procedimiento, que no tenemos garantías, que nos van a alargar una resolución que luego va a ser mucho peor en el juicio. Entonces tiene que haber una cláusula
que salvaguarde el derecho de la tutela judicial efectiva de cada uno de nosotros, acudir a un protocolo, a un procedimiento, independientemente de que esté suscrito por los sujetos legitimados, por los sindicatos, por el comité, por tal. Yo que soy la afectada, tengo que decidir si quiero tramitarlo por ahí, si quiero irme a mi casa, si quiero solicitar una rescisión del contrato de trabajo o si finalmente quiero irme a los tribunales. Es mi decisión y tiene que haber una cláusula en los protocolos y los procedimientos que coste en ese sentido. Y muchas veces tampoco consta y se le vende a los compañeros que es obligatorio poner el procedimiento en marcha. ¿Vale? La cuarta cuestión, o la que yo os quiero sugerir o que quiero poner encima de la mesa y que también contiene nuestro procedimiento, es que ojo con las comisiones instructoras. La comisión instructora es aquel órgano que nosotros hemos decidido en el procedimiento que es el que investiga y el que puede adoptar medidas cautelares o proponer medidas cautelares, pero es el que en definitiva resuelve, da una propuesta para la resolución del conflicto y dice si hay acoso o no hay acoso. Si resulta que yo tengo una comisión instructora que está nombrada, dirigida directamente por la empresa, la comisión instructora no me sirve poco. Porque cuando yo tenga que demandar, voy a tener que demandar a la empresa que va a ser responsable siempre. Entonces, en esas comisiones tiene que haber imparcialidad, se tiene que garantizar la imparcialidad. ¿Y cuál es la forma óptima de garantizar la imparcialidad? Pues mirad, la forma óptima de garantizar la imparcialidad, que es la que se propone en la nota técnica, es que desde un estadio superior, que puede ser la negociación colectiva sectorial, que además, esto es una propuesta, desde luego ya sindical o políticamente vosotros valoraréis si os interesa, pero a nivel sectorial sería oportuno y conveniente que se pudiera suscribir un acuerdo de sector entre las asociaciones empresariales representativas y las asociaciones sindicales también, que tengan la consideración de más representativas, en las que se llegue a una especie de acuerdo marco sectorial en la que, además de otras cuestiones importantes respecto de vuestra estructura, la estructura de las empresas, la estructura negocial, pues se pacte de antemano una lista de miembros que van a componer esas comisiones, de miembros por todos, o sea, dentro de esa negociación se pacta de antemano una lista, como ocurre en el Tribunal de Arbitraje Laboral, como ocurre en el SIMA, vosotros conocéis los métodos de autocomposición. Esa lista es anterior al conflicto y esta lista es ajena al conflicto porque además se pacta a nivel sectorial y no son los de dentro de la empresa los que determinan, deciden y al final concluyen si existe situación de violencia, acoso o no y qué medidas hay que tomar. Bueno, nosotros, fijaros, en el protocolo, la mayoría de protocolos lo que hay es un representante por parte de la administración, o sea, por parte de recursos humanos, un representante del servicio de prevención y a veces un experto si se decide por parte de él, con lo cual, la comisión queda absolutamente desequilibrada. Y aunque nos dejen acudir a esa comisión con un representante de los trabajadores o con un abogado que nos pueda defender o que pueda practicar las pruebas oportunas, pues el desequilibrio es tan notable que pues casi prefiere uno, cuando las comisiones son así, irse al juez. Conclusión. En nuestro procedimiento lo que se propone es dos posibilidades. Una, que las tres personas que conformen la comisión sean de este listado pactado de antemano, con anterioridad, o bien, y esto también puede ser importante porque las personas que están dentro de la empresa conocen la situación organizativa y pueden proponer medidas cautelares y también medidas de resolución más interesantes que las que pueden poner terceros ajenos, que esta comisión sea compuesta por un técnico, que sería del listado, por un técnico del listado pactado sectorialmente, por una persona designada por la empresa y por una persona designada por la víctima, por el acusador, ¿no? ¿Vale? Y luego, y entro ya en la quinta valoración que hago del procedimiento como protocolo, es decir, dentro del apartado cuarto, lo que nosotros hemos propuesto es que cuando se redacte una denuncia para transitar por un procedimiento, por un protocolo, sea una denuncia
que trascienda de lo que suele ser una denuncia habitual ante un juzgado. Mirad, la mayoría de las ocasiones dicen, bueno, viene tal y que estamos siempre solicitando indemnización y que me vuelvan a la misma situación que yo estaba. Hay un montón de medidas porque precisamente para esto estamos hablando de una situación de solución autónoma de conflictos que desde el punto de vista jurídico no se pueden plantear o que tienen un difícil encaje, pero que desde el punto de vista de los procedimientos son factibles y además desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ejemplarizante son muy rentables. Hemos llegado a situaciones en las que los afectados lo que nos han pedido para su satisfacción, y os puedo asegurar que son los asuntos que más satisfacción, en la que más satisfacción he visto yo por las personas acosadas, lo que nos han pedido es que cuando la comisión resuelva se le dé un curso de formación para poder ascender a otro puesto de trabajo y además se reparta la resolución de la comisión para que se sepa que esa persona el acosador estaba acosándole, desde cuánto tiempo, cómo, con todas las condiciones, durante una semana a todos los trabajadores a la entrada del puesto de trabajo y que se pueden también anuncios. Ese tipo de medidas que es absolutamente ejemplificante, que además echa para atrás al siguiente con voluntad de acosar, que no fomenta en absoluto ese tipo y que además desde el punto de vista económico es absolutamente rentable, no requiere de ningún esfuerzo por parte del empresario, es muy interesante. Bueno, pues cuando nosotros redactemos una denuncia, pensemos que el protocolo, que el procedimiento nos da esta sobre la judicial. Y luego la última ventaja que nos da sobre la judicial es que quiero que hagáis por un momento abstracción conmigo de todos los procedimientos judiciales que nosotros tenemos que llevar a cabo para cerrar un asunto de acoso, ¿vale? A ver, si nosotros planteamos una demanda de derechos fundamentales, primera demanda, con su posible recurso o suplegación. Si nosotros interponemos una demanda de rescisión del contrato de trabajo, tengo primero un acto de conciliación y la demanda de rescisión del contrato de trabajo. Ojo, si gano y el juez me da la razón, el empresario recurre y sigo prestando servicios en la empresa hasta que se resuelve el recurso. Que es importante tener en cuenta eso, porque no sabéis el calvario que pasan los trabajadores cuando ganamos, se recurre y tienen que esperar a la resolución del recurso. Llevo 3. Denuncia ante la inspección de trabajo. Llevo 4. Solicitar el cambio de contingencia, porque en el 99% de las ocasiones nos lo catalogan como enfermedad común, lo tenemos que pasar accidente laboral, y eso es algo que nosotros hacemos muy al principio también, porque ese procedimiento es más largo y además nos ayuda en el procedimiento general. Y cuando tenemos resolución del procedimiento general, la llevamos al procedimiento específico de cambio de contingencia. Llevo 5. Si resulta que el empresario no es el acosador, cuando tenga sentencia, yo querré irme al ámbito penal. Tenemos catalogado quiero responsabilidad penal para el acosador y llevo 6 procedimientos. Puedo plantearme la posibilidad de pedir un recargo de prestaciones. Llevo 7 procedimientos y además tiene que haber otro procedimiento si efectivamente se acredita que esa persona ha sido acosadora, que decide su situación en la empresa por la que se le imponga la sanción que puede derivar en un despido. 8 procedimientos. 8 procedimientos judiciales con sus consiguientes recursos. La ventaja que tiene el procedimiento que ahora mismo os damos es que puede ser imparcial, que se puede resolver los procedimientos judiciales cuando uno se pone sentencias 7, 8 años, 5 años, todos. Cuando cerramos, en muchas ocasiones nos quedamos a mitad del camino, se desalientan, se cansan, además es absolutamente tedioso y pasa una factura desde el punto de vista anímico muy importante para las personas. Este procedimiento que os estamos presentando se puede resolver se puede resolver en 20 días la comisión, o sea, en 30 días hemos estipulado que la comisión tiene que dar una solución y que la empresa tiene 20 días para poner en práctica las resoluciones que les da la comisión. En esos 20 días, si la empresa decide no ponerlas en práctica, lo que hacemos, lo que tiene que hacer la empresa es justificar ante la representación de los trabajadores
y ante la comisión y ante la víctima por qué motivos no pone en práctica las medidas que ha adoptado la comisión. Bueno, yo con esto termino, me pasan ya papelito, se me acaba el tiempo, quedo a vuestra disposición y solamente os hago una sugerencia: revisar con estas pautas que nosotros os hemos ofrecido vuestros procedimientos, mirar a ver en qué os podemos ayudar, valorarlos, reflexionar sobre ellos y pensar dos cosas fundamentales: hablar a partir de ahora situaciones de violencia, y segundo, si no tenemos claro un procedimiento, si no tenemos garantías en un procedimiento, si la comisión no es imparcial, huyamos de ese procedimiento porque judicialmente nos va a perjudicar más que nos va a beneficiar. Muchas gracias.